Saludos buena gente y bienvenidos a un nuevo directo donde vamos a analizar el quinto episodio de la segunda temporada de Juego de Tronos. Gente, me estaba entreteniendo y me vais a perdonar pero por una buena razón. Y es que hay una persona en Twitter, si me estás viendo un saludo, que me ha mandado un mensaje donde estoy revisando algo, ¿vale? Dadme por favor un minutito mientras lo reviso, porque si confirmo lo que me está diciendo el chico, pues os puedo dar esa información y luego confirmarlo con la editorial, ¿vale? Dejadme que lo consulte medio segundo. A ver, os cuento, ¿vale? No hay confirmación de nada hasta que yo pregunte, ¿vale? Voy a preguntarlo, ¿vale? Os voy a enseñar lo que estoy viendo. Me lo ha mandado una persona y tengo que revisarlo. No es Vientos de Invierno, ¿eh? No es Vientos de Invierno. Fijaos, estoy penguinlibros.com, ¿vale? Tengo que ver si esta es la página web, porque es que me aparece en euros, ¿vale? Me aparece en euros. Si esto es así, Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, primer libro. Este libro se estará disponible el 22 de junio de 2023 y se puede adquirir en preventa. Pero ojo con esto, lo voy a preguntar, porque si vamos atrás, Canción de Hielo y Fuego, aquí me aparecen los 5 libros. Ya sabéis que en España tenemos problemas para comprar los libros de Canción de Hielo y Fuego, básicamente porque no hay ninguna editorial que los tenga. Canción de Hielo y Fuego, ¿vale? Entonces, si esto se confirma, ya no es un vendedor random, estamos hablando de Penguin Random House, que es la que tiene los derechos para poder publicar en Latinoamérica. Aquí tenemos Fuego y Sangre, por eso que aparezcan aquí los 5 libros. Esto es una grandísima noticia si es en España. Permitidme que lo pregunte, ¿eh? Permitidme que lo pregunte. Porque si esto es así, por fin tendríamos los libros en España, ¿vale? Que nadie se vuelva loco. Esto lo pregunto, pero es que hay más. Es que hay más. Porque si esto es así, y yo las fuentes que tuve en su día coincidían en lo que yo pensaba, es no comprarán los derechos ninguna editorial hasta que Vientos de Invierno esté en la mesa o muy cerca. Ojo con esto, ¿vale? No quiero levantar el hype. Pero ahí lo dejo, ¿vale? Voy a intentar preguntarlo esta semana. Si es así, la semana que viene lo confirmo. Confirmo que efectivamente vamos a tener los libros. Si es que no, igualmente lo confirmo, ¿vale? Si es así, pues haremos un vídeo y lo comentaremos, ¿vale? Lo comentaremos. Y, hombre, será una fiesta, ¿eh? Será una fiesta que podamos celebrar que tengamos los libros en España, que ya hacían falta, gente. Ya hacían falta. Así que, ¡ojo! Lo vamos de ver en directo juntos, ¿eh? Que nadie se me venga arriba, que nadie se ponga loquísimo de contento. Vamos a relajarnos, pero yo os dejo la información que hemos interpretado aquí, ¿vale? Empezamos, gente, empezamos el análisis del quinto episodio. ¿Con qué trama debemos empezar? Que ya ni me acuerdo. Tenemos muchas tramas. Creo que empezábamos por el norte, ¿verdad? Sí, con la trama de Jon. Empezamos con la trama de Juanito de las Nieves, que va a llegar junto con el Lord Comandante y con el resto de los miembros de la Guardia de la Noche al Puño de los Primeros Hombres. ¿Qué lugar es este? ¿Qué es el Puño de los Primeros Hombres? Fijaos, en la serie es algo así. Es como... a mí me chocó un poco porque iban andando, miraron y dijeron... el Puño de los Primeros Hombres. Y dije, jolín, es una montaña más. ¿Qué tiene de especial este sitio? Bueno, está a una altura considerable, lo cual esto les da una ventaja importante, pero está bastante vacío. ¿eh? No había presupuesto para montar algo más. ¿Cómo era el Puño de los Primeros Hombres? Bueno, tenía una forma de puño, como estáis viendo aquí. Es que no hay ilustraciones del Puño de los Primeros Hombres, hay muy pocas, prácticamente ninguna, ¿vale? Era algo así, una montaña que terminaba un poco así con esta forma, y luego pues unos pináculos así que daban la forma de nudillos, ¿vale? La forma de nudillos. ¿Y qué es lo que había dentro? Bueno, pues os pongo un poco la descripción. Parecía como un puño, como he dicho, con laderas desnudas con nudillos de piedra. La cima estaba coronada por un muro de rocas que les llegaba a la altura del pecho, ¿eh? Era un muro circular, un anillo, básicamente. En la cima había un muro circular y desde allí la vista era extraordinaria. Aquel lugar había sido un fuerte de los primeros hombres, en la era del amanecer, ¿vale? Un lugar antiguo y poderoso y también fácil de defender en caso de necesidad. Por esa razón, el Lord Comandante decide, pues,
apostarse allí en el caso de que haya un ataque por parte de los salvajes. ¿Y qué es lo que pasa con Fantasma cuando llega a este lugar? Pues cuando llega a ese anillo no quiere entrar, no quiere traspasar el muro. En ningún momento Fantasma se atreve a pasar el muro. Jon intenta obligarlo a que suba y hasta en 3 ocasiones, hasta que la tercera ya el lobo se va y ya no quiere seguir intentándolo. El Lord Comandante le dice: vamos a subir ya y deja tu lobo que ya vendrá. ¿Vale? Entonces es evidente que aquí hay algún tipo de magia que desconocemos. Y me llama la atención porque esa magia, que en principio yo la ligaba a los primeros hombres, pensaba los primeros hombres, los antiguos dioses, Fantasma debería estar congraciado con ese tipo de magia, pero no. Podría ser que el lugar estuviera maldito tras algún tipo de ataque. ¿Y dónde está el puño de los primeros hombres? Pues os lo enseño por aquí, en este gran mapa. Vamos a ver, aquí abajo. Vale, el puño de los primeros hombres, el muro está por aquí, Torre Sombría está como al norte de Torre Sombría, ¿vale? El puño de los primeros hombres. Y claro, el Lord Comandante se ha puesto aquí para vigilar toda esta zona de aquí, que es donde están los salvajes. Él tiene claro, gracias a la información de Craster, que los salvajes están en algún punto de las montañas. Pero en la serie omiten un detalle muy importante. ¿Por qué están allí? Parece como que se están congregando, pero no es exactamente así, ¿vale? Están allí bastante tiempo, ya podrían haber atacado. ¿Por qué hay 100.000 salvajes? Supuestamente 100.000 salvajes ahí. Ya están ahí, podrían avanzar. Porque están buscando algo, como nos contará Corin Mediamano. Burbú, efectivamente, el cuerno. Efectivamente, un arma de destrucción masiva de muros. Ahora lo vamos a comentar. Bueno, ahí veis que los colmillos helados, que son estas montañas, tienen varios pasos. Tienen concretamente 3 zonas por las que los salvajes pueden avanzar, ¿vale? Que son el agua lechosa, que es el río este, el paso aullante y otro paso que hay por aquí, que es la escalera del gigante. Entonces, el Lord Comandante quiere vigilar los 3 pasos. Si hay algún momento en el que los salvajes descienden por ahí, pues tenerlos vigilados. ¿Qué pasa? Pues que en la serie nos dicen, hay vigías. Hay vigías. Entonces, lo ideal sería que nos quedáramos aquí y que un grupo reducido pues acabe con esos vigías y puedan darnos más información de lo que está sucediendo allí, ¿vale? Entonces, ¿quién llega en este momento? Pues llega el grandísimo personaje que es Corin Mediamano, un personaje muy fugaz en la saga, pero que a la gente le mola un montón. A los lectores nos gusta mucho y la serie pues también gustó, ¿eh? Es este personaje que no se parece en nada, solamente en el blanco de los ojos, al personaje de los libros, físicamente me refiero. ¿Cómo era el Corin Mediamano real? Pues el Corin era así, el Tito Corin. Tenía una trenza, eso es, tiene el pelo largo. Vamos a ver, es más, os voy a poner la descripción. Era un corpulento explorador, casi una leyenda en la guardia. Hombre de palabra pausada, pero rápido en acción, alto y erguido como una lanza, de miembros largos y solemne. A diferencia de sus hombres, iba bien afeitado. En la guardia iban todos siempre desaliñados, pero iba siempre bien afeitado. El pelo que le salía por debajo del yelmo estaba recogido en una gruesa trenza llena de escarcha, pelo canoso. Y sus prendas negras se habían descolorido tanto que parecían grises. En la mano que sujetaba las riendas solo le quedaba el pulgar y el índice. Los otros dedos los había perdido al detener un hacha de un salvaje que de lo contrario le habrían hendido el cráneo. Tipo, puso la mano, paró el golpe y ¿qué hizo? ¿Cómo se defendió? Se decía que había golpeado a su enemigo en la cara, es decir, detuvo el golpe, le golpeó en la cara, con la mano derecha además, le golpeó en la cara, le llenó los ojos de sangre y entonces lo mató cuando estaba cegado. Este tipo era un crack, era un crack. Desde aquel día los salvajes que vivían más allá del muro lo tenían como un enemigo implacable. Y tenía bajo su mando a 100 hombres, por cierto. Él perdió los dedos de su mano, pero aprendió a usar la mano izquierda y luchaba tan bien como con la derecha. O sea, el tipo seguía siendo un crack. Y hay gente que tienen teorías, como dice Luis, Geralt Hightower apodado Corin Mediamano. Esas teorías mágicas que me preguntáis mucho. Oye,
Corin Mediamano es Ser Arthur Dane, ¿verdad? Corin Mediamano es Ser Geralt Hightower, ¿verdad? Llevaba 100 hombres. La Guardia de la Noche, nos recuerdo, en ese momento tenían 200 hombres bajo el mando del Lord Comandante. Junto con estos hombres de la Torre Sombría, ahora son 300. Lo que pretende hacer aquí el Lord Comandante es un suicidio. O sea, son 300 hombres de la Guardia, más o menos guerreros, por lo menos tienen un tipo de formación, frente a entre 30.000 y 100.000 salvajes. Aunque es verdad que hay muchas mujeres, muchos niños, muchos ancianos, hombre, es un número para tener en cuenta. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos dice el Lord Comandante cuando recibe la llegada de Corin Mediamano? ¿Qué nos cuenta? Pues, bueno, Corin Mediamano, en el momento en el que él está dirigiéndose hacia allí, tiene una emboscada, acaban con ellos y toma un prisionero. Y ese prisionero le cuenta, a base de torturas, le cuenta lo que están haciendo los salvajes, que es buscar un arma. ¿Por qué? Porque quieren pasar al sur del muro. El Lord Comandante le va a preguntar, ¿pero cómo van a pasar? Son muchos. ¿Que van a escalar o van a hacer un agujero? Y entonces Corin Mediamano no dice ni lo uno ni lo otro. Quieren abrir una brecha. Y esa brecha la quieren hacer con algún tipo de arma, que no sabemos cuál es. Obviamente es el Cuerno del Invierno, el famoso Cuerno del Invierno que puede derribar el muro, supuestamente, según cuentan las leyendas. En ese momento el Lord Comandante, se ven los castillos, ¿no? En ese momento el Lord Comandante dice, tenemos que reforzar los castillos sí o sí. Esto es importante, os lo he puesto aquí, os lo comento, porque más adelante en Tormenta de Espadas, el nuevo Lord Comandante, pues querrá hacer lo mismo que quería hacer el Lord Comandante Jeor Mormont, que era apostar gente en los castillos que estaban deshabitados. ¿Qué castillos son los que menciona él? Podríamos apostar gente en Túmulo Largo, Puerta de Piedra, que está por aquí. Tener apostados en los castillos intermedios, recordamos, tenemos la Torre Sombría, ahora mismo hay gente en la Torre Sombría, el Castillo Negro y Guardia Oriente del Mar. Entonces sería en los castillos intermedios poner guardas apostados, guardias. Y Marcahielo y Lago Hondo son las propuestas de Corin Mediamano, también en Marcahielo y en Lago Hondo, con patrullas diarias que vayan recorriendo el muro para vigilar, ¿vale? El propio muro es una defensa formidable, decía Corin Mediamano, pero si no está defendido, pues no va a detener a los salvajes, aunque sí por lo menos los va a demorar. Ahí dejamos la información que nos deja Corin Mediamano, y en los libros es el Tito Corin el que decide que Juanito de las Nieves se vaya con él. Me quiero llevar al bastardo de Eddard Stark conmigo. Es él el que lo propone. Y obviamente Jon pues está encantadísimo. Sí, siempre he querido ser explorador. Y además está el plus de que quiere buscar a su tío Benjen. De hecho, le pregunta al Lord Comandante, bueno, entonces vamos a abandonar la búsqueda de mi tío. Dice, no vamos a abandonar la búsqueda de tu tío. Piensa un poco, Jon. Ah, claro, sí, nos quedamos aquí porque es más fácil que una persona sola encuentre a 200 hombres que 200 hombres encuentre una persona. Buscar a una aguja en un pajar. Desde aquí se sabe que estamos aquí, en el puño de los primeros hombres. Si necesita ayuda y puede llegar hasta nosotros, pues nos encontrará. También se lleva su lobo, efectivamente. También se lleva su lobo. Y aquí os dejo a Chet, porque aquí sucede algo en el puño de los primeros hombres. Sucede algo. Cuando Jon está allí, antes de partir, escucha a Chet, que es uno de los miembros de la guardia, hablando con Lark de las Hermanas, otro de los hermanos juramentados. Y este está bastante disgustado. Recordamos, Chet había sido mayordomo del maestre Aemon. Y por culpa de, entre comillas, por culpa de que Sam entró al servicio del maestre Aemon, Chet se vio obligado a trabajar en las perreras, a ser el que lleva a los perros de la guardia. Y ahora está más allá del muro con los perros. Entonces está disgustadísimo porque él estaba muy cómodo en el castillo, en su posición como mayordomo, dentro de lo cómodo que puedes estar en la guardia de la noche, que no es mucho, y menos cuidando de una persona muy mayor. Pero entonces aquí estaba muy disgustado. Entonces este empieza a hablar ya, empieza a conspirar. Y esto es muy importante. Chet decía, esta expedición es una locura del viejo. En esas montañas no vamos a encontrar nada, solo nuestras tumbas. Lark de las Hermanas decía, en los colmillos helados hay gigantes, cambiapieles y cosas aún peores. Chet dice, lo que es yo no voy a ir, eso seguro.
El otro le contestaba: no creo que el viejo oso te ofrezca ninguna opción. Y aquí Chet dice: ¿y si no se la ofrecemos nosotros a él? Jon escucha esto y, por no delatar a sus hermanos, dice: bueno, pero dice, está hablando de matar al Lord Comandante, de amotinarse. Y esto es un indicio de cosas que pasarán más adelante. Por eso lo pongo. Sucede aquí en el puño de los primeros hombres. Y bueno, del norte vamos a bajar un poquito, nos vamos a ir a las Islas del Hierro. Os voy a contar el plan maestro de Theon Greyjoy. Vamos a ver el plan maestro de Theon Greyjoy y vamos a hablar de un personaje que aparece en la serie pero que está muy cambiado, ¿vale? Muy cambiado. Aquí tenemos a Theon con su nueva tripulación, con el capitán del barco, y Theon está ahí, el pobre, pues intentando ganarse a los hombres del hierro, pero pasan y se pitorrean de él. Se pitorrean de él bastante. Junto a Theon tenemos a este personaje, que es Dagmer Barbarrota. Aquí parece que no se conocen, ¿vale? De hecho, en la serie no se conocen. ¿Quién eres tú? Pero en los libros este personaje sí que lo conocen. ¿Quién es este personaje? Bueno, pues tenía un barco que se llamaba, fue traducido al español como el Bebe Espuma. Era un tipo que siempre sonreía y, a pesar de que tenía una fea cicatriz, pues él era muy jovial. Él no le importaba sonreír. ¿Cómo era esa cicatriz? Pues le había partido el labio. Os voy a poner, fijaos lo diferente que es el personaje en los libros, ¿eh? Aquí está Dagmer Barbarrota, ¿eh? A pesar de todo, el tipo no le importaba su cicatriz, siempre sonreía, y Theon Greyjoy agradecía que sonriera, porque era el único que le sonreía. Ni su padre le sonreía, Ned Stark no sonreía nunca, o eso decía, no sonreía nunca. Entonces este tipo, bueno, aunque era muy feo, pues por lo menos sonreía, ¿vale? Este tipo además es un bastardo de la casa Greyjoy, ojo, ¿eh? Decía Theon unas 4 o 5 generaciones atrás, y era leal a la familia Greyjoy. Por eso Theon lo llamaba tío. Y es que este señor había adiestrado a Theon, fue el primer maestro de armas de Theon, fue la persona que le puso una espada en la mano por primera vez. Le enseñó también equitación y le enseñó también a navegar. Entonces era un personaje, no voy a decir que le tuviera cariño, pero sí cierto aprecio. Confiaba Theon, dentro de lo poco que podía confiar en los hombres de hierro que tenía bajo su mando, al menos este estaba ahí, era una cara conocida y bueno, pues se sentía un poco más cómodo teniéndolo ahí, ¿vale? Además de eso, recordamos, iba su tío Aeron. Aeron, pelo mojado, iba también en estos barcos. Y no era 1, sino 8 barcos. ¿Cómo sucede el ataque de la Costa Pedregosa? Os voy a enseñar un mapa que habitualmente no os enseño, ¿vale? Y vamos a saber el punto exacto donde Theon desembarcó. ¿Y cómo se llama ese mapa? Se llama Journeys. El mapa se llama Journeys, viajes, y aparece en The Lands of Ice and Fire. Estos recorridos que veis por aquí son todos los recorridos de muchos puntos de vista del libro. De Arya, de Jon, de Samwell, del propio Theon, muchos puntos de vista. Este, por ejemplo, es el recorrido de Daenerys, lo vemos por aquí, se ve, ¿no? Muy chiquitín, pero se ve. Entonces, para no spoilearos nada, si no habéis llegado más allá de la historia, vamos a ir directamente al de Theon, ¿vale? Entonces, estas son las Islas del Hierro. El viaje de Theon, fijaos, aquí tenemos 2 colores. Aeron tiene este color azul, y Theon tiene el color morado, ¿vale? Como veis, las dos flechas, las 2 líneas se unen porque iban juntos en los barcos, ¿vale? Entonces, recorren esto y empiezan a saquear la Costa Pedregosa por aquí. ¿Lo veis, no? ¿Veis esto? Vamos viendo por aquí. Y bajan en este punto. Bueno, pues en este punto es donde tenemos el punto de vista de Theon, ¿vale? En el libro. Y aquí, ¿cómo fue el ataque? Bueno, pues llegaron, fueron recibidos, después de saquear varias aldeas, por Benfred Talhard, un miembro de la casa Talhard, que son los señores de Ciudadela de Torren. Les recibe aquí, pero pierden, ¿vale? Y entonces Aeron ahoga a Benfred por orden de Theon. A ver, él se mete con insulta a los hijos del hierro, insulta al dios ahogado, y Aeron le dice: tienes que matarlo. Y Theon, que conocía a este tipo en persona, lo conocía de haber ido con Ned Stark, lo conocía personalmente, de haber estado en su casa como invitado,
no se sentía bien matándolo, ¿vale? Es más, se acordó de Ned Stark. Se acordó de Ned Stark cuando vio a los hijos del hierro saqueando los cadáveres. Se acordó y pensó, ¿qué es lo que hubiera dicho Ned Stark si me viera hacer esto? Y él mismo estuvo tentado de saquear los cadáveres, pero no fue capaz, porque se sentía incómodo con la situación. Estaba haciendo algo que no le gustaba realmente, por agradar a su padre y por congraciarse con los hijos del hierro. Entonces, él no quiere matar a Benfred personalmente y se lo dice a Aeron. Tío, mátalo tú encárgate de ahogar y de hacer los sacrificios al dios ahogado, que yo me encargo de la guerra. Entonces tienen éxito en este ataque. En todo momento él está acompañado de un personaje también importante, que es su escudero, un escudero mudo llamado Wex. Quedaros con ese nombre, si no habéis seguido las crónicas de Davos Seaworth. Creo que es la única vez que menciono a Wex. Si tenéis curiosidad, veros las crónicas de Davos Seaworth y veréis qué giro con Wex. Entonces, quedaos con ese nombre para cuando lleguemos al punto de hablar de lo que sucede con él. Y aquí en este ataque exitoso, Theon va a plantear su nuevo plan. Se lo va a plantear a Dagmer Barbarrota. Dagmer se ha quedado en el barco porque Theon no quiere que él se atribuya o que le atribuyan a él la victoria, dado que es un fabuloso guerrero, o fue en su día uno de los mejores. Se decía que podía ser la mejor espada de las Islas del Hierro, en su mejor momento. Así que Dagmer Barbarrota es un tipo bastante renombrado dentro de las Islas del Hierro. ¿Qué es lo que le plantea Theon? Pues él le dice, mira, yo quiero que mi tío Aeron se lleve 6 barcos, y él va a continuar atacando la costa pedregosa, que es lo que nos ha pedido mi padre. 2 nos lo vamos a guardar aquí, ¿vale? Y tú, Dagmer, vas a atacar la ciudadela de Torren para que el tío Leoval Talhar, que es el único que queda allí, el tío del señor Lord Tarhar, está con Robb en el sur. Entonces allí nada más que queda ese tipo, Leoval Talhar, y una pequeña guarnición. Entonces tú vas a atacar el castillo, o al menos vas a aparentar que vas a atacar el castillo, construye catapultas y armas de asedio para aparentar que vas a asediarlo. Entonces ellos van a mandar un cuervo a Invernalia, que está a muy poca distancia, unos 200 kilómetros, pero no mates al cuervo, déjalo. O sea, tú haces como que vas a atacarlo, pero no vayas a dejar que los cuervos no vuelen, que vuelen los cuervos, ¿vale? Que se enteren de que estamos aquí. Invernalia va a ayudar a su señor, a sus vasallos. Ser Rodrik Castle, que es el castellano, viajará hasta allí con la guarnición del castillo y de esta manera dejaremos Invernalia desguarnecida. Y en ese momento yo iré con... A ti te vamos a dejar, a Dagmer le van a dejar el grueso del ejército de Theon, y Theon va a ir con pocos hombres a asaltar el castillo y atacar Invernalia. Esa es la idea de Theon. Claro, al principio Dagmer no estaba seguro, pero cuando ven que la golosina de todo este plan es Invernalia, el premio gordo, dice, oye, pues vale, pues vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante con Dagmer? No vamos a contar lo de Theon, pero sí lo de Dagmer. Pues que Dagmer obviamente va a perder en ese asedio. Cuando llegue Ser Rodrik, él va a huir, y cuando Leoval y Rodrik regresen para recuperar Invernalia, entonces en ese momento Dagmer va a atacar Ciudadela de Torren, se va a apostar allí con los hijos del hierro, y allí sigue Dagmer Barbarrota en Danza de Dragones, esperando que salga Vientos de Invierno y concluya la historia de este personaje, porque el tipo sigue allí todavía, sigue esperando, lleva años esperando a que George Martin concluya su trama. Bueno, gente, vamos a ir a Invernalia, donde precisamente Theon quiere atacar, ¿vale? Y aquí vamos a presentar ya unos personajes que aparecen en la tercera temporada, pero los tengo que presentar ya aquí, independientemente de que salga más tarde, porque son muy importantes y porque pasan cosas, ¿vale? ¿Quiénes son esos personajes? Pues son los Reed, los hermanos Reed. Aquí vemos a Bran junto con el maestre Luwin recibiendo precisamente pues, a los aldeanos, haciendo de señor de Invernalia, y aquí es cuando Ser Rodrik va a decir, están atacando la ciudadela de Torren, pues vete para allá con los hombres que puedas para socorrer a nuestros vasallos, y van a dejar el castillo vacío. El plan de Theon está teniendo lugar ya en este capítulo. ¿Qué es lo que pasa? Que en una de estas audiencias aparecen los Reed. La excusa oficial para que aparezcan estos chicos es que
Howland Reed los había enviado allí para renovar sus juramentos. Se dice que habían pasado cientos de años desde que su pueblo había jurado lealtad a la casa Stark. Entonces Howland Reed los envía para recitar de nuevo el juramento, teniendo en cuenta que Robb ahora pues era el rey en el norte. Ese, como digo, es el motivo oficial. ¿Cuál es el motivo extraoficial? Pues que Jojen Reed había tenido visiones poco halagüeñas de Invernalia, y había tenido visiones también de el Cuervo de Tres Ojos. El Cuervo de Tres Ojos lo había enviado allí para que ayudara a Bran. Y aquí recitan el juramento. Cuando se presentan ante Bran por primera vez, citan un juramento. Dicen: a Invernalia juramos la lealtad de Aguas Grises, su asentamiento. Tierra, corazón, cosecha, os entregamos, mi señor. A vuestras órdenes están nuestras espadas, lanzas y flechas. Apiadaos de nuestros enfermos, auxiliad a nuestros indefensos, impartid justicia para todos y jamás os fallaremos. Lo juro por la tierra, decía uno, lo juro por el bronce y el hierro, decía otro, lo juramos por el hielo y por el fuego, decían los dos. Es sorprendente esa última frase, lo juramos por el hielo y por el fuego, de todas las cosas que se pueden jurar. Es llamativa, cuanto menos, sobre todo teniendo en cuenta que Jojen sabe cosas. Y ha visto cosas, tiene sueños verdes, así que eso de hielo y fuego llama bastante la atención, ¿vale? Pero os he querido leer este juramento porque no tenemos muchos juramentos de lealtad en el libro, es un juramento a lealtad a una casa. Entonces os lo leo aquí para que conozcáis al menos uno de los que nos ha puesto George Martin. ¿Y qué es lo que pasa también? ¿Cuál es otro de los motivos por los que han ido a Invernalia y han ido tan rápido? Pues esto me sirve para enlazarlo con esta conversación. Aquí Bran va a decirle a Asha: he tenido una visión de Invernalia, que Invernalia era engullida por el mar y veía cadáveres flotando por los patios. Esta visión no la tiene Bran, por eso se ha introducido a los Reed. Quien tiene esta visión es Jojen Reed, y él lo cuenta así: soñé que el mar rodeaba Invernalia y lamía sus muros. Vi olas negras que estrellaban contra las puertas y las torres, y luego el agua salada entraba y lo inundaba todo. En el patio flotaban hombres ahogados. Tuve el sueño por primera vez en Aguas Grises, y no conocía los rostros de los cadáveres, pero ahora sí. Ese barrigón, que era el nombre que recibía uno de los guardias o lo llamaban así, barrigón, ¿no? Uno de los guardias de los Stark, ese barrigón, el guardia que nos presentó cuando llegamos al banquete, es uno de ellos. Tu septón, que es el septón Chael, ya lo habéis visto en las crónicas de Invernalia, tu septón era otro, y tu herrero también, Mikken. En lo más oscuro de la noche, el mar salado correrá entre estas paredes, con temperos cadáveres hinchados de los ahogados. Y, aunque Bran dice, los puedo avisar para hacer algo, él le dice, es imposible. Son sueños que van a pasar sí o sí. O sea que cuando se entera de lo que dice Bran, su cabeza está diciendo, ¿cómo? Que este niño que se mete en los lobos, este niño que ha visto que su padre estaba muerto y el padre ha muerto, que ha visto que el mar viene aquí. ¿Dónde está mi Makuto, que me voy aquí ya? Ella está ahí aparentando, no pasa nada, son sueños, son tonterías. Son tonterías, Bran. ¿Dónde está la puerta? No, son tonterías, Bran. No te lo creas, No te lo creas. Yo me voy a dar una vuelta por fuera de las murallas a ver qué día hace, y ya si eso vuelvo, Bran y los sueños verdes. Qué pena que no hayamos tenido a los Reed ya. Entiendo el cambio porque después de ver este episodio, o sea, la cantidad de personajes que hay es increíble. Hay muchos personajes. Pero también os digo, en este episodio encuentro conversaciones que no aportan demasiado y que, en fin, por ejemplo, esta que vamos a tener ahora en Harrenhal, a ver, tampoco más allá de un cruce de miradas de Tywin Lannister y Arya Stark, que está muy bien, bueno, pues hay cosas que se van perdiendo que igual hubiera estado bien verlas, Pero bueno, vamos a pasar a la trama de Harrenhal, vamos a pasar de puntillas por esta escena y vamos a contar un poco qué es lo que Arya está viviendo ahora mismo aquí en Harrenhal. Ella, como dije, es ayudante de cocina
aquí en Harrenhal, está sirviendo pues eso, como ayudante de cocina, y mientras sirve, escucha cosas. Ella pone oído, como ya se dice, es una rata más, de entre todas las ratas que hay aquí en Harrenhal, pues los nobles, las personas así más importantes, ni siquiera pierden el tiempo en mirarla, y ella está escuchando todo el tiempo. ¿Qué cosas interesantes ha escuchado? Pues ha escuchado que Roose Bolton está en Vado Rubí del Tridente. Esto ya os lo comenté en el capítulo anterior. Roose Bolton no está con Robb Stark, sino que está cortando el paso de Tywin hacia el norte. Y si Tywin decide moverse hacia Robb, pues el ejército se puede ir detrás, ¿vale? El ejército de Roose Bolton. O puede tomar Harrenhal, si abandona Harrenhal. También ha escuchado que Robb está en Aguas Dulces, lo cual hace que ella sienta la necesidad de escapar. Si me escapo, puedo llegar a Aguas Dulces, tampoco está tan lejos. Ha escuchado que en la Torre del Miedo hay 30 prisioneros norteños y ribereños. Entre ellos, por ejemplo, está Willis Manderly, que podía andar con libertad por el castillo. Willis Manderly es el hijo de Lord Manderly, de Lord Wyman Manderly, que está en Puerto Blanco, ¿vale? Y también escuchó que estaba por allí Lord Serwyn. De hecho, lo vio por allí y sabe que Lord Serwyn la conoce a ella, la ha visto. Entonces, hubo un momento en el que se planteó pedirle ayuda, pero por desgracia Lord Selwyn termina muriendo por una herida de la batalla del Forca Verde. También había 6 miembros de la casa Frey y Lord Wardell pagó a Tywin Lannister para recuperar a esos 6 rehenes, a esos 6 prisioneros. ¿Cómo es? Ran Noob, gracias por esa suscripción, nueva espada leal. Entonces ella va escuchando todas estas cosas y también escucha hablar de unos personajes que no aparecen en la serie, los titiriteros sangrientos. Ahora vamos a hablar de ellos. Mérito de Arya de aguantarle la mirada a Tywin Lannister, ¿eh? Tywin Lannister, cuando te miraba así, todo el mundo apartaba la vista. Siempre. Hubo uno que hizo un chiste, no sé, hizo algún tipo de chiste y Tywin lo miró así, todo el mundo riéndose y él lo miraba así, con esa cara, lo miraba con esta cara y todos riéndose y él se le fue aflojando la vejiga poco a poco, hasta que ya terminó apartando la mirada porque no fue capaz de sostenerle el pulso a Tywin, ¿eh? Pero Arya sí, Arya aguanta aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, viejo? Mi hermano te va a comer con patatas. Bueno, pues aquí tenemos a este personaje, es que lo tengo que presentar. Es un personaje. Los titiriteros sangrientos, ¿quiénes son? Ella escucha que los titiriteros sangrientos están atacando a la hermandad sin estandartes y han matado a Lord Beric Dondarrion por no sé cuánta vez, porque ya se escucha varias veces, han matado a Lord Beric Dondarrion y otra vez está vivo, han matado a Lord Beric Dondarrion y otra vez está vivo. Bueno, pues los titiriteros sangrientos mataron a Lord Beric, ¿vale? ¿Quiénes eran ellos? Pues en realidad se llamaban la Compañía Audaz, un grupo de mercenarios liderados por un tipo llamado Vargo Hoat. También los llamaban las pezuñas de la cabra o los lacayos de Tywin. Eran unos mercenarios y su estandarte como compañía era la cabra negra de Qohor. Y Vargo Hoat tenía un yelmo precisamente con una cabeza de cabra. Además tenía una barba larga, como veis ahí, terminada en punta, y le llegaba hasta la cintura. Así que como no podía ser de otra manera, pues lo llamaron la cabra, lo llamaban la cabra. Y era un tipo muy gracioso porque ceceaba, es decir, que cada vez que hablaba iba ceceando por todas partes. Entonces yo he intentado alguna vez hacer algún diálogo de Vargo Hoat, no sé si lo llegué a hacer en las crónicas de Jaime Lannister, pero bueno, es un tipo muy peculiar y Arya lo llega a ver alguna vez cuando llegan al castillo y lo escucha y se moría de risa, pero aguantó lo que pudo. Esta gente eran unos 100 hombres aproximadamente y cabalgaban a lomos de cebrallos. ¿Lo veis ahí? Esto es un cebrallo. Los cebrallos están, como ya sabéis, si habéis visto las crónicas de Essos o del bestiario del mundo conocido de Canción de Hielo y Fuego, pues hay cebrallos en Essos, no en Poniente. Y ellos iban cabalgando, algunos de ellos cabalgaban en cebrallos. Entonces, bueno, ella conoce a este personaje y nosotros no lo vamos a ver en esta temporada ni en ninguna. A quien vemos es a este tipo que se llama Locke. Locke es un supuesto norteño al servicio de Roose Bolton. Un cambio un poco aquí extraño que hicieron. Y este aparece en la 3ª temporada, quiero recordar. Bueno, aquí tenemos el encuentro de Arya y Jaqen, en el que él le va a decir que, como le salvó la vida, pues le debe 3 vidas al dios rojo. Especifica el dios rojo. Ella
En los libros no se encuentran así, sino que ella estaba acostada y estaba soñando precisamente con lobos que corrían libremente por el bosque. Y cuando él llega, le tapa la boca, la despierta y le dice: te quito la mano de la boca, sí, podemos hablar tranquilamente sin que grites, ¿eh? Entonces ella dice que sí, pero lo que está teniendo ella son sueños de lobo. Está teniendo sueños de lobo. Y le dice: el dios rojo tiene sus reglas, hermosa niña, y solo la muerte puede pagar la vida. La niña cogió 3 que estaban en manos del dios. La niña debe entregar 3 en su lugar. Solo tienes que decir los nombres y uno se encargará del resto. Yo cuando leí esto pensé: vaya, otro tipo que adora al dios rojo. Pero no es así. Realmente los hombres sin rostro no adoran a todos los dioses, sino que adoran al dios de muchos rostros. Es decir, ellos piensan que todos los dioses, o el dios de muchos rostros representa a todos los dioses, o todos los dioses son el mismo, que es el dios de muchos rostros, ¿vale? Entonces, como ellos iban a morir a manos del fuego, porque estaba ardiendo todo, especifica el dios rojo, que es R'hllor, ¿vale? Si hubiera sido que se estaban ahogando, pues sería el dios ahogado. Entonces, aclaro esto porque cuando lo ves la primera vez, yo por lo menos cuando lo leí en su día dije: este es otro sacerdote o algo así relacionado con R'hllor. Pero no es así. No sé si vosotros tuvisteis ese mismo desliz cuando lo visteis por primera vez. Respetan a todos, dice Hjalmarsson, a todos los dioses, por así decirlo, o básicamente adoran a la muerte. Es un poco de todo. Pero los hombres sin rostro son... Estoy deseando que llegue Vientos de Invierno para saber, y espero que tengamos más sobre el origen de estos tipos que desde luego están relacionados con Valyria seguro. Quiero decir, su origen está en las profundidades del feudo franco de Valyria, en las profundidades de las montañas. Eran esclavos de los valirios. Entonces, claro, toda esta misión que este personaje tiene en Poniente, en los libros, pues obviamente está relacionada con Valyria, con antiguos pergaminos valirios. Entonces quiero saber qué es lo que está tramando este Jaqen en Poniente. Y ojalá sepamos cómo llegó a las mazmorras de la Fortaleza Roja, porque obviamente fue cumpliendo esa misión. Y cómo consiguieron atrapar a un hombre sin rostro. Esto es extrañísimo. Es muy difícil que atrapen a un hombre sin rostro. Me gustaría saberlo. Y un tipo tan efectivo como Jaqen. ¿Qué fue lo primero que le pidió Arya cuando Jaqen le ofrece esto? Pues ella le pide que, en los libros le pide que le ayude a escapar. Llévame a aguas dulces. Pero Jaqen solo le prometió 3 vidas, ni más ni menos. Así que esto lo descarta. Y ella, que todavía no maneja muy bien las reglas de los hombres sin rostro, porque tampoco le ha dado muchas pistas, empieza a pensar nombres. Piensa en Cersei, piensa en Joffrey, piensa en Sandor Clegane, pero claro, estaban en Desembarco del Rey, y ella pues no sabe las habilidades que pueden llegar a tener los hombres sin rostro. Es decir, ¿podría llegar hasta allí y matarlos a estos personajes? Pues... Así que, ¿qué es lo que hace ella? Se centra en los que están allí en Harrenhal. La lástima es que tiene a Tywin Lannister en su mano y no se le ocurre pensar en Tywin, sino más bien piensa en aquellos que suponen un grave peligro para ella en ese momento. Porque ella está siendo golpeada por Whis, que es su jefe dentro de las cocinas, el ayudante de cocina, es golpeada por este tipo. Ve a Polliver haciendo las torturas y ve a otros lacayos de la montaña haciendo barbaridades. Entonces ahora mismo ella está pensando más en su propia seguridad. Y aún así hay un pensamiento bastante interesante que tiene Arya en este momento, y es: vale, este tipo los puede matar, pero yo debería de matarlos. Soy una Stark, debería ser yo quien los matara a ellos, porque es lo que me enseñó mi padre. Si yo mando matar a alguien, debería ser yo quien blandiera la espada. Un pensamiento bastante interesante, que sea Arya la que lo piense, teniendo en cuenta en todo lo que va a ser Arya, la evolución de Arya en los libros. ¿Y qué es lo que pasó? ¿A quién decidió matar por primera vez? Os he dicho al principio que realmente no mató a Polliver. A quien vamos a ver aquí en la serie es a Polliver, pero no mata a Polliver. En los libros hay un personaje, ella se acerca y le va a susurrar un nombre. El nombre es este que está aquí. Este es un lacayo, es uno de los esbirros de la montaña. Se llama Chiswick. La montaña se ausentó con sus esbirros unos días, y cuando vuelve, este personaje, que es igual que la montaña y todos los que están con él, cuenta una historia. Cuenta una historia de cómo Gregor y ellos habían ido a una posada y habían estado comiendo
el posadero estaba allí muy contento de tenerlos, haciéndoles la pelota para que no hagan nada, y al final violaron a la hija del posadero, ¿vale? La violó la montaña y luego lo violó él y lo violaron todos, y cuenta la violación con todo lujo de detalles, además riéndose, todo esto acompañado de las risas de aquellos que están escuchando el relato. Así que 2 días más tarde, Arya escucha todo y dice, 2 días más tarde, ella fue en busca de Jaqen, ¿y qué es lo que hizo? Le susurró al oído Chiswick. Y esa misma noche, Chiswick cayó de la Darbe y se partió el cuello, que es lo que le pasa aquí en la serie a Polliver, este que hace las torturas. En los libros Polliver tiene otro destino, y ya hablaremos de él. Aquí está Arya disfrutando el momento, disfrutándolo todos, disfrutando ahí. Vale. ¿Y qué es lo que hace Jaqen? Pues ya le dice, ya tienes a uno, el primero, ya has elegido al primero. Todo obviamente parece que ha sido un accidente. Jaqen hace que todo parezca un accidente. En teoría Chiswick se había partido el cuello al caer. A mí me da que Jaqen le partió el cuello y lo tiró. Es el Cosquillas. Karim, gracias, es cierto. Sí, he dicho Polliver. Es que tienen tantos nombres. Sí, es cierto, es el Cosquillas. Correcto. Es el Cosquillas. Cosquillas tiene otro destino en los libros. Y con esto cambiamos a la trama de Renly. Pobre Renly en este capítulo. Pobre Renly. Bueno, ¿qué planes tiene Renly para la gran batalla? La gran batalla en la que, recordamos, Stannis tiene 5.000 efectivos y supuestamente Renly tiene 100.000. Bueno, pues primero dice que Loras, su queridísimo Loras, Lord Comandante de su Guardia Real, aquí Renly desde luego a Loras le da todo, hombre, su amante, pues Lord Comandante de la Guardia Real, Loras va a tener el honor de asestar el primer golpe porque es la mejor espada de mi ejército, Renly con las influencias. Bueno, pues 4 miembros de la Guardia Real de Renly lo van a acompañar en la batalla, incluido Loras. Entonces, Brienne quiere participar también, pero él no le deja que participe. ¿Y qué es lo que hace? Ella le dice que quiere vestirlo. Déjeme por lo menos que le vista a mi señor, que yo lo arme para la batalla. Claro, esto provoca las mofas de todos los que están a su alrededor, porque ese es el trabajo de un escudero. Pero ella está tan enamorada de él que quiere al menos tocarlo, sentirlo, estar con él, disfrutar cada segundo con él. Entonces, permitidme que os vista para la batalla. Stannis también habló de atacar al amanecer, porque su ejército, precisamente el ejército de Stannis, estaba al este. Y claro, si está al este, cuando salga el sol al amanecer, Renly va a tener el sol de cara. Con lo cual, aquí veis, Stannis siempre es que le saca ventaja en 10-1. Es verdad que Renly tiene un ejército mayor, pero Stannis como comandante es 10.000 veces mejor que Renly. Entonces, bueno, pues ese pequeño detalle. Y además Renly ordena a sus hombres que cuando su hermano Stannis muera, que nadie se le ocurra mutilar su cadáver, ni cortarle la cabeza, ni clavarlo en una pica. Es su hermano y quiere que respeten el cadáver. Y también ordena una última cosa. Dice que si encuentran a Barristan Selmy, que nadie le haga daño. Él tenía bastante aprecio al viejo caballero. Entonces, si encontráis a Barristan Selmy, además lo quiere para su bando. Y aquí Catelyn le hace una última propuesta, la última, que me parece una gran propuesta. Me parece una grandísima propuesta. Me parece la mejor propuesta que podía hacer nadie en esta guerra de los 5 reyes. Y la hace Catelyn Stark. Renlilio, escúchame. Yo me enteraba ahora de lo del incesto de Cersei y Jaime y me he quedado picueta. No lo sabía. Así que sospecho que mi hijo Bran los encontró en pleno incesto. Y esto hace que me replantee la alianza de Robb. Esta alianza con los Baratheon podríamos hacerla de otra manera. Robb podría renunciar a la corona si vosotros dos también hacéis lo mismo. Vamos a convocad los 3 juntos, Robb, Stannis y tú, convocáis un gran consejo, igual que hizo el rey Jaehaerys, y tomamos a mi hijo Bran como testigo, para que todo el mundo sepa sobre el incesto, y luego los grandes señores de Poniente pues puedan elegir quién quieren que sea su rey. Pues eso, un gran consejo. Para mí es la mejor propuesta que se hace en toda la guerra de los 5 reyes. Sin embargo, Renly se ríe, obviamente, porque tiene todas las de ganar. ¿Qué pasa? Pues inmediatamente cuando Catelyn le hace esta propuesta es cuando llega la sombra. Es una sombra que se ve proyectada en la pared y que al principio ella lo interpreta como que es la sombra de Renly. Es algo así.
Es esta sombra. Y a pesar de que vemos que Renly aquí en la serie muere atravesado por la espada, en los libros la sombra le degüella, le corta el cuello, ¿vale? Hace justo esto que veis, la espada hace así y le corta la cabeza, ¿vale? Le corta el cuello. Él se va a ahogar en su propia sangre y hay un momento en el que cuando cae al suelo, pues su cabeza rueda, sale rodando. Rodando o al menos como que se abre, ¿no? Decía que le habían abierto una segunda boca. ¿Qué pasa? Que inmediatamente los miembros de la guardia de Renly empiezan a aparecer uno a uno. Brienne va a luchar con uno de ellos, con uno o dos de ellos, y hay un tercero que aparece, que es este que está aquí, que es Ser Robert Royce, hijo de John Royce del Valle, hermano de Ser Waymar Royce, el primer hermano de la Guardia de la Noche que vemos, que lideraba a los otros dos miembros de la Guardia y que mueren a manos de los otros. Bueno, pues este tipo va a ser el que permita que Catelyn y Brienne escapen. Gracias a este señor, Catelyn y Brienne sobreviven. ¿Por qué? Porque él los va a detener y dice: ¿qué es lo que ha pasado aquí? Es el único que se para a preguntar qué ha pasado. Y Catelyn le dice: no ha sido Brienne la que lo ha matado. Ha sido una sombra, os lo juro, una vil hechicería. Es inocente, os doy mi palabra. Él todavía está dudando, pero dice: lo juro por la tumba de mi esposo y por mi honor de Stark. Y fue eso justo lo que hizo que Ser Robert Royce tomara la decisión que hizo después, que es: vale, es capaz que yo entretengo a la gente. Ese sí que fue un caballero, dijo: ostras, lo ha jurado por Ned Stark. Hasta ese punto llega la sombra de Ned Stark y ella que lo jure por su marido, que sabe que obviamente es jurar por el cadáver de una persona con el mayor honor que existe en Poniente, la persona más honorable conocida en Poniente, pues dice: ostras. Entonces él entretiene a los otros compañeros, a la guardia de Renly, y ellos logran escapar. Van caminando por el campamento y Catelyn, mientras van caminando, intentan aparentar calma, van escuchando cómo empieza el rumor de que el rey ha muerto y ve cómo en ese mismo momento el ejército de Renly empieza a desmembrarse. Inmediatamente, mientras ellas van caminando por el campamento, el ejército de Renly empieza a desmembrarse por completo, ya unos a irse por aquí, otros a irse por allá. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber unos cuantos que se vayan con Stannis, no la absoluta barbaridad que dicen en este capítulo, que es una barbaridad. Stannis dice: todos los que estaban con Renly, salvo los Tyrell, ahora son míos. Tú dices: perdona, Stannis, ¿qué me estás contando? Que se fumaron los guionistas. Ahora hablaremos de eso. Entonces se dan cuenta de que el ejército se desmorona con la muerte de Renly. Y van a ir hacia Aguas Dulces. Y en este momento de la historia que vemos aquí, esta imagen de Brienne y de Catelyn, están ya a 2 días de Aguas Dulces. Ha pasado ya unas semanas y han llegado hasta las tierras de los ríos. ¿Por qué va a hacerle el juramento Brienne a Cat? Porque es la única persona, junto a Renly, que ha demostrado en algún momento que se ha preocupado por ella. Ella podía haber huido, Catelyn podía haber huido sin preocuparse de Brienne, pero le dice: no, huye, tienes que huir. Pierde el tiempo en convencerla de que tiene que huir. Entonces, ella no lucharía por Robb porque no lo conoce, pero sí que lucharía por Catelyn. ¿Qué es lo que quería hacer Brienne antes de hacer este juramento? Pues estaba planteándose volver a Bastión de Tormentas y matar a Stannis, ella sola. Catelyn le dice: bueno, pues lucha por mi hijo. No, yo por tu hijo no lucharía. Y entonces es cuando se plantea eso. No, por tu hijo no, pero por ti sí. Vale, entonces ahí los Stark acaban de ganar a una de las mejores espadas de Poniente y no lo saben todavía. Lástima que no lo supieron aprovechar. Muerto el rey, viva el rey. Muerto el rey, viva el rey. Así es. ¿Qué es lo que pasa con Stannis? ¿Por qué digo que es una fumada bastante grande que Stannis diga aquí: oye, pues todo el ejército de Renly está conmigo, salvo con los Tyrell? Porque recordamos, Renly había dicho, no en los libros, sino aquí en la serie, había dicho que tenía 100.000 espadas. Los Tyrell son unos más, pero ponle que tuvieran 20.000. Que Stannis tiene 5.000 más 8.000, 85.000 efectivos y va a atacar desembarco del rey aquí en la serie, solo con barcos. Pero bueno, ¿por qué no hacer lo que hizo Renly? Que era lanzarse a un ataque
y asediar Desembarco del Rey, en fin. Pues no, aquí en la serie vamos a ver que solamente van a utilizar barcos. En los libros, Stannis tiene 20.000 efectivos. De 5.000 pasa a 20.000, que es una cosa más lógica, ¿vale? Y claro, hay algunos que... Es que, fijaos el detalle. Si todos... Es que no es coherente. Si todos los vasallos de los Tyrell se han ido con Stannis y solamente los Tyrell están solos, ¿qué sentido tiene lo que pasa al final de la temporada? Ese giro que hay. ¿Tywin Lannister con quién va? Es que... En fin, no tiene sentido ninguno. Desembarco del Rey caería como moscas, teniendo semejante cantidad de efectivos. Entonces, son cifras muy engrosadas, ¿vale? Stannis tiene 20.000 efectivos, más los 5.000 que... Bueno, gana 15.000 aliados, que son casi todos de las Tierras de la Tormenta y algunos de las Tierras del Dominio, como son la Casa Florent, pero el resto no están con nadie en este momento, y tiene en total 20.000 efectivos, y con eso se dispone a atacar Desembarco del Rey. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando Renly muere? Pues como dije la semana pasada, va a matar al castellano Bastión de Tormentas para conseguir al bastardo de Robert, que es Edric Tormenta, y lo mata a Ser Conrey Penrose con una nueva sombra. Ser Conrey muere y consiguen a Edric Tormenta. Toman Bastión de Tormentas, él se convierte ya por fin en el señor de Bastión de Tormentas, como él siempre ha querido ser el señor de Bastión de Tormentas. Quemaron el bosque de dioses del castillo como ofrenda a R'hllor y dejó 200 hombres como guarnición, ¿vale? Deja ahí 200 hombres apostados. Y además, Melisandre se ve obligada a irse a Rocadragón junto con el bastardo, con Edric Tormenta, porque los señores que seguían a Stannis decían que en el campo de batalla, que el campo de batalla no era lugar para una mujer. Esto lo dice la serie Davos, pero realmente quien lo dice son los señores de Stannis, los nuevos aliados de Stannis. Y Bryce Caron en concreto, Bryce Caron, que es un hombre de las Tierras de la Tormenta, dijo que si obtenían una victoria, probablemente dirían que, o se la atribuirían a la sacerdotisa roja, a Melisandre. Y esto hizo que Stannis dijera, ¿cómo? No. Melisandre a Rocadragón. Y él, aquí en la serie, nuevamente, le dice a Davos Seaworth que va a ser quien comande la flota de Stannis. Pero no va a ser Davos Seaworth en los libros, sino ser Imry Florent, el hermano de Selyse Florent. Si hubiera sido Davos Seaworth, obviamente otros señores se habrían mosqueado muchísimo, porque Davos hubiera comandado la flota, porque Davos es considerado como eso, un contrabandista, un señor menor. Entonces, eso de que me mande un tipo menos importante que yo, no. ¿Y qué es lo que pasa en esta conversación con Davos? Davos le va a preguntar por la sombra. En los libros le pregunta por la sombra. Y Stannis nos va a contar algo sobre la muerte de Renly. Dice que cuando sucedió, él estaba soñando. Él estaba dormido, pero soñó con una tienda verde, con velas y con una mujer que gritaba. Es decir, que este tipo de magia se parece bastante a la magia de los cambiapieles. De alguna manera, la sombra de Stannis estaba conectada con Stannis directamente y Stannis vio lo que sucedió. Lo vio en un sueño como Bran ve los sueños de lobo, o como Arya entra en la loba Nymeria con sus sueños de lobo. Pues esto mismo sucedió con Stannis. Él entró en la sombra, él vio la escena. ¿Qué pasa? Que cuando se despierta estaba agitadísimo, porque estaba viendo la muerte de su hermano, estaba viendo cómo él mataba a su hermano. Entonces, él se despierta, él se mira las manos cuando se despierta, a ver si tenía las manos manchadas de sangre, y no las tenía manchadas, obviamente. Pero bueno, él dice que claro, como las tenía manchadas, que él no lo mató. Él intenta autoconvencerse de que no fue él, pero obviamente sabe que fue él. Y él recuerda entonces el famoso melocotón, del cual os hablé la semana pasada. Dice lo siguiente: Renly me ofreció un melocotón, Davos, durante la conferencia de paz. Él se burló de mí, me desafió y me ofreció un melocotón. Creí que iba a sacar una espada y eché mano a la mía. ¿Para qué hizo eso? ¿Para ver si mostraba algún tipo de temor? ¿O fue una de sus bromas sin sentido? Cuando me dijo lo dulce que era el melocotón, ¿tenía aquellas palabras algún significado oculto? Solo Renly era capaz de irritarme tanto con una fruta.
Él mismo se condenó por su traición, pero yo lo quería, Davos. Ahora me doy cuenta. Y te juro que me iré a la tumba pensando en el melocotón de mi hermano. Esto es puro arrepentimiento. Se arrepintió de haber matado a Renly. Preparamos por aquí la siguiente trama y nos vamos a ir a Desembarco del Rey. Bueno, aquí Tyrion le va a preguntar a su hermana cuáles son los planes para contener el ataque de Stannis. Saben que Stannis va a dirigirse hacia allí. Renly ha muerto. Stannis cuenta ahora con un ejército aún mayor que el que tenía y sabe perfectamente que van a atacar ese Desembarco del Rey. En los libros, en ningún momento Cersei oculta que está preparando fuego valirio. De hecho, en la primera reunión que tienen con Tyrion, ya lo dicen. Aquí han querido darle, pues, un poco más de intriga a todo esto. Por eso digo que aquí se han perdido minutos de metraje que realmente podían haber aprovechado en meter otros personajes. Pero bueno, hacen toda esta pantomima de Cersei no me lo quiere decir, para un poco representar toda esta rivalidad que hay entre los dos hermanos, entre Cersei y Tyrion, pero finalmente Tyrion va a ir al gremio de alquimistas. Realmente Cersei no se había quedado quieta antes de que llegara Tyrion. Había fortificado los muros, los carpinteros estaban construyendo escorpiones y catapultas. Esto fue orden de Cersei, ¿eh? Los flecheros estaban haciendo flechas, los herreros forjando espadas y el gremio de alquimistas había prometido 10.000 frascos de fuego valirio. Esto Tyrion lo sabía. Y un día decidió visitar el gremio. Lo recibe Halain el piromante, que formaba parte de la corte de Cersei, del séquito de Cersei. El Halain iba con el séquito de Cersei y se mostraba en la corte, con lo cual Tyrion sabía perfectamente que tenía tratos con los piromantes. Y esto recuerda bastante a El Rey Loco, a Aerys, que también metió a los piromantes en la corte. Y os voy a contar cositas del fuego valirio. Tengo muchos apuntes sobre el fuego valirio, casi todo se cuenta en el capítulo en el que Tyrion va a visitar a este gremio, y me gustaría algún día hacer un vídeo del fuego valirio porque creo que es bastante interesante. Yo os voy a dar unas pinceladas, no todas, para guardarme información para las crónicas, ¿vale? Pero os voy a contar lo esencial, ¿vale? Básicamente el fuego valirio se guardaba en frascos de arcilla, no en frascos de cristal, como veis ahí. Es un tipo de arcilla que además era rugosa, tenía una textura rugosa. ¿Por qué? Porque si fuera tan liso como lo veis ahí, es más fácil que se te resbales de las manos. Entonces, para evitar que se te resbale, los alquimistas eran inteligentes y utilizaban este tipo de frascos. Como veis, el fuego valirio tenía un color verde lóbrego y con el frío se volvía muy espeso. Sin embargo, cuando en temperaturas normales o incluso con el calor, la sustancia, como la llamaban, pues se tornaba como el aceite de las lámparas, un poquito menos espeso, más fluido. No se puede apagar con agua, obviamente, sino que una vez que se le prende fuego, la sustancia arde hasta que se agota. Se filtra en la ropa, la madera, el cuero y hasta en el acero. Y hace también que esos materiales ardan. Según Tyrion, Thoros de Myr, cuando hacía que su espada ardiera, utilizaba un poquito de fuego valirio. Una película muy fina de fuego valirio. Y aun siendo poca cantidad, sabemos que la espada de Thoros de Myr se podía llevar 1 hora ardiendo. Así que fijaos el tiempo que esta sustancia podía estar ardiendo hasta que se consumía. Y además, los 10.000 frascos que habían ordenado que tuvieran, la mayoría de esos frascos eran nuevos. Pero existe un depósito lleno de frascos de los tiempos del rey Aerys. Y esos frascos están en la cripta del edificio. ¿Por qué están en la cripta del edificio? Porque no son capaces de destruirlos. Y no son capaces de destruirlos porque durante el saqueo de Desembarco del Rey, todos los maestros piromantes murieron y solo quedaron los acólitos. Esos acólitos no sabían destruir los frascos de fuego valirio que habían creado por orden del Rey Loco. Entonces, como no sabían destruirlos, los metieron en una cripta, los sellaron con cera, quiero recordar, los sellaron con cera. Habían sellado los frascos con cera y habían inundado la cripta, ¿vale? Y los tenían ahí. Así que fijaos la bomba atómica que tienen ahí debajo. Y además no han encontrado el resto de depósitos, porque el rey los distribuyó por todo ese Desembarco del Rey. No encontraron el resto de depósitos salvo uno. Y lo encontraron el año anterior a este momento de la historia, antes de la Guerra de las 5 Reyes.
y estaba debajo del septo de Baelor, en un almacén, y había 200 frascos. Casualidad que había un depósito debajo del septo de Baelor. Feigor, dices, Dani, ¿es verdad que hay magia detrás de la creación del fuego valirio? Pues fíjate, te voy a contar otra cosa. Este alquimista decía que para crear el fuego valirio tenían una sala completamente vacía, sin muebles, para que nada ardiera. Y además tenían un sistema en el que creaban el fuego valirio y si había un error y se caía el frasco, el suelo, es decir, a ver, en la sala, el techo tenía un hechizo y encima, en la planta superior, había un montón de arena para apagar el fuego, ¿vale? Entonces, si el frasco caía, dice el piromante que ese hechizo hacía que el suelo se abriera, el techo se abriera y cayera la arena. Con el acólito debajo, por supuesto. Pero por lo menos salvaba el edificio. Entonces, habla de un hechizo. Tyrion piensa que realmente habría algún truco. Pero sí que la receta está muy guardada bajo llave por parte de los piromantes, con lo cual yo creo que algo de magia, estoy bastante convencido de ello, de que hay. No creo que solo sea utilizar la sustancia. Algo de magia puede haber. Y sí, puede ser el equivalente al fuego griego. Al menos podría estar inspirado en el fuego griego. Fijaos en el detalle, ¿vale? Que no es nada importante, ¿vale? O sea, es cero importante, pero fijaos, o sea, hay cosas... Cuando yo digo los cambios tontos, ¿vale? En el libro, veo y digo, vale, pues tenían, según este alquimista, tenían 7.840 frascos preparados, de los cuales 4.000 eran de los tiempos del rey Aerys. Pero la cifra que da este tipo es 7.840 frascos. Vas a la serie y dice el tipo, tenemos 7.811. Es decir, que Tyrion llegó 3 días antes. Yo o sea, soy muy meticuloso y a lo mejor soy muy obseso de los detalles, pero si vas a poner una cifra, ¿por qué no pones la misma que pone en el libro? Es una... De verdad, esto no implica absolutamente nada, pero es ese tipo de cosas que dice, bueno, como tengo libertad creativa, vamos a... En vez de 40 pon 11. Y ya está. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Por eso hay mucha gente que dice, hay que ver, es que sois muy quisquillosos. No, es que me llama la atención. Cambios tontos como este hay muchos y cosas que son más importantes que esta. Pues tienen la misma aplicación. Ninguna. Pero bueno, yo ahí lo dejo el detalle. No tiene ninguna importancia. Ni es una queja, ni es nada. Es simplemente que me llama la atención. Aquí en la serie, Bronn plantea la cuestión de, oye, esto es muy peligroso. Si esto se cae, podemos reventar la ciudad. Pero en el libro es el propio piromante el que le dice a Tyrion, ojo, los soldados comunes, que no mueven el acero valirio común de manera habitual, deberían de tener cuidado con esto. Así que yo ahí os lo dejo, señor, tenedlo en cuenta, que deberían aprender a utilizar el fuego valirio. Y Tyrion dice, oye, ¿esos frascos de arcilla que tienes te sobran? ¿Tienes como miles más para darme? ¿Pero para qué? Hombre, para entregárselo a los soldados y que practiquen con los frascos. Para que cuando a lo mejor, pues eso, lo llenas de agua o de cualquier sustancia, de aceite, que es algo que se parezca, y si derraman algo, a ese tipo pues hay que entrenarlo bien, porque si se cae un frasco, revienta la ciudad. Además, donde se caiga, lo que sea va a arder. Y claro, imaginaos, en esta época todo era de madera, prácticamente de madera y piedra. O sea que aquí podía salir ardiendo la ciudad entera. Y aquí está Tyrion con los 7.811 frascos en la serie. Llegó 3 días antes que en el momento del libro. Faltaba 3 días después hubiera llegado con la cifra exacta. Pero bueno, ¿qué más está haciendo Tyrion, además de lo del acero valirio? Pues está haciendo otra cosa. Está preparando una cadena. ¿Una cadena para qué? Una cadena con grandes eslabones. Tiene a muchos herreros preparando eslabones para hacer una enorme cadena, ponerla en agua y hacer una jugarreta a los barcos de Stannis. Ya hablaremos de eso cuando llegue el capítulo 9, la batalla de Aguas Negras. Vamos a pasar... ¿Qué trama tenemos ahora? ¡Hombre! La trama de Meñique. La trama de Meñique es diferente, muy diferente en la serie con respecto al libro, salvo en lo básico. ¿Lo básico qué es? Pues que va a conseguir una alianza con los Tyrell, ¿vale? Nos vamos a lo básico, una alianza con los Tyrell. Pero en el libro esto es mucho más y es mucho mejor. ¿Qué es lo que sucede? Pues
Este viaje de Meñique a Puente Amargo tiene lugar una vez que muere Renly, no antes, como dije en el capítulo anterior. Muere Renly, en el consejo privado del rey Joffrey dicen: tenemos que actuar, tenemos que aprovechar que ahora mismo los Tyrell no siguen a nadie. ¿A quién enviamos? Cersei, ¿por qué no vas tú? Le dice Tyrion. ¿Cómo? ¿Que yo? ¿Ve tú? Entonces, ve tú. Ninguno de los dos quería ir, tuvieron que mandar a Meñique, a pesar de que a Tyrion no le gustaba nada la idea. Fue a Puente Amargo y se encontró con Loras Tyrell. Meñique se encontró con Loras Tyrell. Además fue acompañado de unos 300 capas doradas. Hay que tener en cuenta que los Tyrell tenían muchos vasallos, no como pasa aquí con Stannis, que se hace con todos, sino que tenía más vasallos, entre ellos a los Redwyne. ¿Y qué pasa con los Redwyne? Pues que Cersei, los Lannister, en la corte, en Desembarco del Rey, tenían a los gemelos Redwyne, a 2 hijos de Lord Paxter Redwyne, que es uno de los que tienen las mejores flotas de Poniente y necesitan barcos. Entonces, Meñique llegó a Puente Amargo con estos 2 prisioneros. Toma, aquí tienes a los Redwyne como muestra de buena voluntad. A ver si así nos ganamos a Lord Paxter Redwyne. Loras, entonces, que en ese momento estaba roto de dolor por la muerte de Renly, estaba deseoso de encontrar venganza, así que se fueron a Alto Jardín. ¿Y qué es lo que hizo allí Meñique? Pues habló con Mace Tyrell y con su madre, Olenna Tyrell, la reina de las espinas, y propuso una alianza contra los Baratheon y contra los Stark, a cambio de un matrimonio real, es decir, casamos a Joffrey con Margaery. ¿Qué es lo que hizo en ese tiempo? Pues él aprovechó las negociaciones para sembrar dudas sobre la naturaleza de Joffrey. Es decir, bueno, ¿y este niño cómo es? ¿Es un buen niño?, le preguntaría a Olenna. ¿Es un buen niño? Y le dijo: hombre, Joffrey es un bendito de los dioses. Joffrey es un trozo de pan. Joffrey es para hacerle así, de besito de abuela. Eso lo decía delante de Olenna. Pero Meñique, vamos a poner cara de Meñique. Dejadme que ponga así, cara de Meñique. Ahí está. Esto pega más, ¿eh? Meñique, mientras decía eso, a su servicio, a las personas que tenía a su servicio, les había dicho: id contando por ahí cómo es Joffrey en realidad. Quiero que los Tyrell lo sepan. Y entonces el servicio de Meñique le contó al servicio de los Tyrell cómo era Joffrey. Empezó a contar historias aterradoras. Básicamente les contaría cómo era realmente. Entonces, esto obviamente llegó a oídos de los Tyrell. Pero además, contó que un miembro de la Guardia Real había muerto en una trifulca en Desembarco del Rey, en un alboroto. Ese alboroto tendrá lugar en capítulos que viene más adelante, que era Ser Preston Greenfield. Y entonces, él lo cuenta y le va entregando monedas a los bardos de los Tyrell para que canten las canciones de los miembros heroicos históricos de la Guardia Real. ¿Por qué? Porque los bardos, cantando las historias de pues esos miembros históricos, hacían que Ser Loras Tyrell se infundiera un poquito, sembrara la semilla en su cabeza de decir: oye, pues igual, si era un capa blanca de Renly, igual podría ser un guardia real de Joffrey si mi hermana se va a casar. Claro, esto es una bomba atómica, porque si Loras va a Desembarco del Rey como guardia real y Joffrey es un sádico y un abusador y un maltratador, ¿qué es lo que quería hacer Meñique? Quería crear ya la confrontación, que los Tyrell fueran ya preparados para, si Joffrey golpeaba a Margaery, pues Loras no se iba a quedar quieto, mataría a Joffrey sin dudarlo. Y claro, se libraría de un plumazo de Joffrey y provocaría el caos otra vez. Este gran agente del caos que es Meñique. Ya aquí estaba preparando cosas contra Joffrey. Fijaos, la gran mente que es Meñique. ¿Por qué demonios no me pusieron esto en la serie? En vez de tantas escenas de burdeles. Aquí está, Alto Jardín. Ya hablaremos de Alto Jardín. Espero que algún día visitemos Alto Jardín. En el Vientos de Invierno yo creo que sí. Visitaremos Alto Jardín. Aquí está. Esto es un laberinto, como ya sabéis. Un laberinto de espinos. Tiene la muralla más el laberinto de espinos. O sea que esto es un castillo complicado. Para un asedio, para saltarlo desde luego no es.
Y por último, concluimos con la trama de nuestra querida Khaleesi, de Daenerys. Guapísima, Emilia Clarke. Aquí está con Dorea, ¿vale? Dorea, ya sabéis que en los libros ya os dije que Dorea murió en el Desierto Rojo y aquí le van a dar una trama. La trama de Qarth está un poco floja en la serie, salvo al final, que remonta bastante, pero porque ya en los libros es que tiene un gran final la trama de Qarth. Pero está bastante floja, así que vamos a ampliar un poco de información. ¿Cómo era el palacio de Xaro Daxos, que es donde están ahora? Pues dice Daenerys que esperaba, cuando la invitaron a ir allí, esperaba que fuera un gran palacio, pero lo que no se imaginaba es que sería el palacio más grande que hubiera visto jamás. Es más grande que muchas plazas de mercados juntos. A su lado la mansión del Magister Illyrio en Pentos parecía una pocilga. Era enorme. Esto de que Xaro Daxos de la serie realmente esté falto de dinero es un poco meh. Un poco bastante meh. A Xaro Daxos lo han cambiado bastante en la serie. Y no para bien, desde mi punto de vista. A Daenerys le asignaron nada menos que un ala completa de la mansión de Xaro Daxos. Tenía jardines propios, una piscina de mármol, una torre de adivinación y un laberinto de brujo. Había esclavos que atendían hasta en la menor de sus necesidades. Los suelos de sus habitaciones privadas eran de mármol verde y de las paredes colgaban tapices de seda. Estaba aquí muy bien tratada Daenerys y Xaro Daxos intentó obviamente agasajarla para que se casase con ella. ¿Por qué razón le propone este matrimonio? Esto no se llega a decir en la serie. Pero los cartienses tienen una costumbre. Y es que aunque marido y mujer tenían sus bienes y una vez que se casaban sus bienes eran suyos, es decir, los bienes de la mujer eran suyos y los del hombre eran suyos y no eran propietarios los unos de los otros, ¿vale? Pero la noche de bodas, lo que no contaba Xaro Daxos es que en la noche de bodas, tanto ella como él tienen el derecho a pedirle uno de sus bienes a su esposo y a su esposa. Y no podían rechazarlo, tenían que decir, vale, te lo doy. Claro, si se hubieran casado, obviamente Xaro hubiera pedido uno de los dragones a Daenerys. Y ella hubiera estado en la obligación, siguiendo las leyes de Qarth. Y él se hubiera convertido pues en el tipo más poderoso de Qarth, con un dragón. Aún así, hombre, le ponen el caramelo a Daenerys en la boca. La está tratando como una reina. Y quién sabe si a lo mejor hubiera conseguido los barcos. Ella podía haber pedido un barco. Y además, ¿qué es lo que hace Xaro Daxos? Pues que todo el que quiera recibir a la Khaleesi tiene que hacerle una ofrenda a ella, obviamente. Entonces ahora vamos a ver la fiesta en la que tienen que hacer ofrendas, pero Xaro también gana reputación y gana prestigio con tenerla allí. Entonces es un mercader, no es tonto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Antes de llegar a la fiesta, os voy a hacer una paradita en esto que va a hacer Ser Jorah. Primero, aquí es donde Daenerys se da cuenta de que él está enamorado de ella. En los libros, ella se da cuenta porque cuando están en el Desierto Rojo, Jorah habla de su esposa, Rhaenys Hightower, y dice que se parecía muchísimo a ella, a Daenerys. Me recuerdas mucho a mi mujer. Y lo hizo de una manera en la que Daenerys se da cuenta de que él está enamorado de ella. ¿Vale? Incluso se plantea, y ojalá yo pudiera sentir otra cosa por Jorah, porque es que además es un tipo muy fiel, pero es que no puedo. Se imaginó a sí misma besándolo, en fin, estando con él y decía, no, gracias, pero no. Así que, Ser Jorah Friendzone. Bienvenido a la Friendzone Forever. Pero lo interesante de esta conversación es que él va a ir a buscar un barco. A buscar noticias de Poniente, algún barco en el que puedan irse de allí, de Qarth. ¿Y a quién van a encontrar? ¿A quién va a encontrar Ser Jorah? Esto no lo mencioné en ninguna crónicas, creo. ¿Recordáis a quién? Pues a quien encuentra es a un tipo llamado Qujuru Mo, el capitán de la Viento Canela. Uy, Maglor, me suena la Viento Canela. ¿En qué crónicas he escuchado el nombre de ese tipo? Pues Qujuru Mo sale en las crónicas de Samwell Tarly y sale probablemente en las crónicas de Aemon Targaryen, porque es el mismo tipo que más adelante se cruzará con estos personajes en la ciudad de Bravos y utilizará el barco. Sam utilizará el barco
para poder ir hasta Antigua. Ponemos imagen. Ahí está. Esta es la Viento Canela, esta es la ciudad de Bravos y ellos pues están ahí en el barco, ¿vale? Es el mismo. Aquí los personajes secundarios, muy secundarios, personajes fugaces como este Kujurumo, aparece y se cruzan con otros personajes. Pasa mucho en Canción de Hielo y Fuego. Ahí está, la Viento Canela. ¿Y qué noticias trae Kujurumo? Que él llega a ver a Daenerys. Claro, ella ve a Daenerys y ve a los dragones. Entonces más adelante le contará al maestro Aemon: yo los he visto con mis propios ojos a los dragones. Fijáis cómo se conecta todo en Canción de Hielo y Fuego. Y él cuenta a Daenerys, le dice: traigo noticias de Poniente. El rey Robert Baratheon ha muerto. Ella se pone súper contenta. Eddard Stark ha sido prisionero. No ha llegado a las noticias de que ha muerto. Ha sido tomado prisionero por traición. Y ella dice: bueno, pues los Robert y sus perros de caza, sus lacayos, están luchando por las obras del Trono de Hierro. Así que estoy súper contenta. Fenomenal. ¿Y qué es lo que pasa en esta fiesta? ¿Qué pasa en esta fiesta? Pues que están dejando ofrendas para Daenerys. Pero es que había de todos los lugares del mundo conocido. Nos cuentan por aquí el texto. Los capitanes, ojo a esto, aquí va a aparecer un elemento importante en la trama de Daenerys. Los capitanes mercantes le llevaban encajes de mir, cofrecitos de azafrán de Yiti, y ámbar y vidriagón de Ashai. Los mercaderes les ofrecían bolsas de monedas, los orfebres anillos y cadenas, los flautistas tocaban para ella, los acróbatas hacían acrobacias y los malabaristas juegos malabares, mientras los tintoreros la vestían con colores que jamás había soñado. Una pareja de Yogos Nai la había obsequiado con uno de sus caballos de rayas blancas y negras, los cebrallos que hemos visto antes. Una viuda le llevó la momia reseca de su marido, cubierta con una capa de hojas bañadas en plata, porque se decía que los restos, como aquellos, tenían un gran poder, sobre todo si el difunto había sido hechicero, como era su caso. Y la hermandad de la turmalina le entregó una corona labrada en forma de dragón tricéfalo. Los cuerpos enroscados eran de oro amarillo, las alas de plata y las cabezas estaban talladas en jade, marfil y ónice. Esa es la corona de Daenerys en los libros. Ya sabéis que las coronas son importantes. He encontrado esta ilustración que tenía por ahí, ¿vale? Os he puesto pues la corona. Hay alguna ilustración que se ve mejor, pero bueno. Ahí tenéis la corona de Daenerys y ella, ¿qué es lo que hace? Ordena que se venda todo lo que le han dado porque necesita oro, menos la corona, porque decía que su hermano se vio obligado a vender la corona de su madre y lo llamaron el rey mendigo. Yo seré una mendiga, pero a mí me van a llamar reina. Muy bien, Daenerys, di que sí. Además de esto, pasa una cosa, y es que cuando ella está en la calle, ve a un mago haciendo un tipo de un truco, ¿vale? Pero no es un truco. El mago, ¿qué es lo que hace? Hace que una escalera arda y él sube corriendo por la escalera sin quemarse, mientras peldaño a peldaño van desapareciendo, consumidos por el fuego, y cuando llega al último peldaño, el mago desaparece. ¿Por qué cuento esto? Porque Quaizi de la Sombra, que es este personaje que vamos a ver aquí, ahora tengo por aquí la imagen de Quaizi, aquí vamos a ver que Pyat Pree hace un truco también y Quaizi dice algo similar. Yo os cuento la versión del libro, ¿vale? Es un mago en la calle. Pero está muy bien que ella introduzca esto, porque dice que ese mago, concretamente el de los libros, hacía un año era incapaz de hacer un truco así. Y todo tiene que ver con ella. La magia está resurgiendo en el mundo, y tiene que ver con la presencia de los dragones. El fuego de los piromantes ahora es más fuerte, la magia de Melisandre ahora es más fuerte, la magia de los brujos de Qarth ahora es más fuerte, y hasta un mago random de la calle es capaz de hacer hechizos que antes era incapaz de hacer. Es lo que nos cuenta Quaizi. Hace medio año ese hombre apenas sí podía arrancar fuego del vidriagón. Tenía cierta habilidad para los polvos y fuego valirio, ya suficiente para distraer a la multitud mientras los rateros trabajaban. Era capaz de caminar sobre carbones al rojo y hacer florecer en el aire rosas en llamas. Pero subir por la escalera de fuego le habría resultado tan imposible como a un pescador volver a atrapar un kraken con sus redes. Ahora sus poderes crecen, Khaleesi, y vos sois la causa. Debéis salir de esta ciudad cuanto antes, Daenerys Targaryen, o no os dejarán salir jamás.
Y aquí es donde le hace una de las profecías. Para ir al norte tenéis que viajar al sur. Para llegar al oeste debéis ir antes hacia el este. Para adelantaros tenéis que retroceder y para tocar la luz ahora debéis pasar bajo la sombra. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues según Daenerys sospecha que ella lo que quiere es que vaya a Asshai. Y eso se lo confirma la propia Quethy. Bueno, ¿y si voy a Asshai qué voy a encontrar? ¿Los Ashaitas me darán un ejército? ¿Conseguiré oro en Asshai? ¿Conseguiré barcos? ¿Qué conseguiré en Asshai que no pueda encontrar en Qarth? Y ella le dice la verdad. Esto nos ha llevado a muchos lectores a pensar, ¿en algún momento Daenerys viajará a Asshai? Yo creo que no. El propio Martin creo que ha dicho que no viajaremos a Asshai, pero que conoceremos más de Asshai gracias al punto de vista de Melisandre. Así que, pero bueno, sí que es verdad que para ir al norte deberá ir al sur, deberá ir a Mirin, para ir al este antes deberá ir al oeste, no sabemos si irá a Asshai, y para pasar por la luz antes tendrá que ir por la sombra, para llegar a la luz. Este personaje creo que solo aparece en esta vez, pero es un personaje que volveremos a ver más adelante en los libros, como bien sabéis. Es un personaje que deja ahí profecías bastante tochas. Y además profecías que sabemos que se van a cumplir porque algunas ya se están cumpliendo. Ya volveremos a traer a Quethy de nuevo a los análisis. Esta es la Quethy de los libros que, como os fijáis, lleva una máscara. Porque los Ashaitas llevaban, tanto hombres como mujeres, llevaban velos o llevaban máscaras. Los Ashaitas. Melisandre no es una Ashaita, es una sacerdotisa roja que estuvo un tiempo en Asshai. Aunque la llamaran Melisandre de Asshai, no es autóctona de Asshai. Y con esto, amigas y amigos, hemos llegado al final del directo. ¿Qué tal, gente? Directo completo, como siempre, espero. Vamos a quedarnos 20 minutitos, ¿vale? Me quedo 20 minutitos, respondo a vuestras preguntas, lo que queráis. ¿Crees que vamos a ver un flashback de Euron Greyjoy en el mar humeante? ¿Cuándo crees que conozcamos de Valyria? No creo que vayamos a ver un flashback de Euron Greyjoy, no creo que vayamos a ver nada, o puede que nos cuente más cosas. A ver, en el capítulo del abandonado sí que vemos elementos de Valyria. Y yo creo que vamos a seguir viendo más elementos de Valyria en el libro. Es decir, cosas que demuestran que ha estado por ahí cerca, como poco, ha estado por ahí cerca de Valyria. Entonces, yo creo que vamos a tener esto. Pero no creo que él cuente más cosas, ¿eh? No creo que tengamos mucho más información de Valyria. O al menos nada que podamos tomar como algo veraz, porque no sabemos hasta qué punto Euron miente o dice la verdad. Digo más. Una cosa que dice Xaro Xhoan Daxos en los libros aquí, precisamente en este capítulo, es que todos aquellos que beben color del ocaso, que es el vino de los brujos, este que hace que los labios se pongan azules, como el de Pyat Pree, todos mienten. Eso lo dice Xaro Xhoan Daxos. Noemi dices, en el libro no hay mucha información de Asshai. No hay mucha, pero lo suficiente como para hacer unas crónicas. De hecho, las tienes ahí. Toda la información que tenemos de Asshai es lo que aparece en las crónicas de Asshai que tenéis en el canal, ¿eh? Edgardo, Henry Cavill como Aegon, Visenya y Rhaenys. Esa fue la primicia que di ayer. Henry Cavill va a ser Aegon, va a ser Visenya, Rhaenys, e interpretará también el papel de 7 u 8 soldados, un maestro armero, escudero, el escudero del propio Aegon también, de caballo. Uno de los caballos, al menos uno está confirmado, mi fuente me lo ha confirmado, y por supuesto de arbusto número 8, ya lo sabéis, de arbusto número 8. Aún así, no sé si los fans de Henry Cavill se saciarán de verlo cumpliendo tantos papeles. Porque insisto y siempre digo, esta broma lo digo porque es imposible de que se pueda ser tan cansino con un actor, ¿eh? Cansinos que sois. Cada vez que sale se va a hacer una película de Mortadelo y Filemón. Mortadelo tiene que ser Henry Cavill. Es que no hay un mejor actor, ¿eh? Aegon, Henry Cavill. Cregan, Henry Cavill. Por el amor de los dioses, ¿no hay más actores? No os enfadéis los fans de Henry Cavill, yo os lo digo con todo este de broma. Claro, me gustaría ver a Henry Cavill en algún personaje. Me gustaría, claro que sí. Pero, hombre, algunos son intensos, ¿eh? Se le aprecia mucho a Henry. Yo le tengo mucho aprecio a Henry Cavill. Es un tipo que ama el lore de los libros, de las cosas que él lee, y le pone mucho cariño a eso. Y eso, para mí, ya me tiene ganado con eso. Con The Witcher lo demostró. Es un tipo que nos tiene a todos en
en el bolsillo. Tiene al público en el bolsillo porque nos vemos muy reflejados en él. Es como nosotros, pero en guapo. Es como nosotros, pero en guapo. En guapo y en fuerte. Nos gustaría ser actores y tal, pero somos frikis y él es muy friki y eso se agradece. Que ese friquismo se lo diga a los guionistas. Oye, yo quiero que las cosas que pasan en el libro también salgan en la serie. No os inventéis tanto. Entonces, queremos a Henry. Además, he tenido la suerte de poder verlo en persona. Henry Cavill, Estaba mi pareja, mi señora estaba conmigo y dejé de existir por un momento cuando apareció Henry Cavill. Dejé de existir. Hola. Shh, cállate. Está Don Henry aquí. Bueno, ellas y ellos. Estaba por ahí otros compañeros y estaba todo el mundo loquísimo con Henry Cavill. Yo también estaba ahí, Henry. Fue muy chulo conocer a Henry Cavill o verlo en persona. Maglor, yo siempre creí que los libros Bran solo vería a través de los arcianos, pero releyéndome un capítulo suyo de danza, Brindle le dice que con el tiempo verá más allá de los árboles. ¿Crees que verá cualquier sitio como en la serie, aunque no haya arcianos? Ten en cuenta una cosa, malocas. Además de los arcianos, a ver, Ojo de Cuervo tenía 1000 ojos y uno más. Es decir, controlar a los arcianos, controlar a las bestias, los animales. Todo esto ayuda. Ya sabemos que el cuervo de George Mormont posiblemente sea uno de los ojos de Ojo de Cuervo. Entonces, yo creo que puede llegar a guarjear en muchos sitios. Y a tener sueños. Si ahora tiene sueños, igual puede llegar a tener más sueños. O los arcianos pueden llevarlo a más sitios. Es decir, las visiones no son solo de cosas que pueden ver los arcianos, sino que el cuervo de 3 ojos ve el futuro. Esto se lo está transmitiendo a Bran de sus sueños. Tiene sueños verdes. Entonces, a partir de ahí pueden ver cosas que pasan en ese momento del presente o cosas que pueden llegar a pasar. Andrea, dices, Maglor, ¿has pensado hacer un server de Discord o Telegram para poder reunirnos la comunidad? Así también puedes avisar de cuando subes vídeo o haces directo, ya que muchos nos pasa que no nos llegan bien las alertas. A ver, tengo un Discord y tengo un Telegram, pero es exclusivo para los Patreons. Y yo reconozco que no estoy tan activo como me gustaría, porque tengo tantas cosas que no estoy tan activo como me gustaría. Pero lo he dejado solo para los Patreons para poder ofrecerles algo exclusivo, que es que tengamos una comunidad pequeña. Si lo abro a todo el mundo, esa exclusividad se pierde y nos volveríamos ya al final. Yo el Discord lo podría descontrolar porque ya no me da la vida para... Estoy pendiente de Twitter, de Instagram, de los correos. Eres autónomo, con lo cual tienes que hacer muchas cosas. De la creatividad del canal, el contenido. Al final es tantas cosas que es imposible. Es imposible. ¿Personaje histórico favorito? De la vida real, pues mira, te voy a contar uno que me encantó mucho en mi época francesilla, cuando viví en Francia. Me preparé, yo allí hice algunas rutas turísticas por París y estuve empapándome un poco de la figura de Napoleón. Y es un personaje que me encantó mucho. Cuando fui a Roma, también es verdad, como me pongo a leer tanto, cuando fui a Roma me enamoré de la figura de Julio César y ahí cuando me puse con Napoleón a tope y me encantó Napoleón. Estoy deseando ver la película de Napoleón con este actor que me gusta tanto, que es Joaquín Phoenix. Me gusta estos dos personajes, pero es porque es de los que más leí en su día, pero si me pongo a leer de otros seguro que me gustan más emperadores y personajes históricos. Son muy interesantes, Bueno, gente, hemos hecho 3 horas. No pensaba quedarme tanto, pero mira, me lo he pasado muy bien, hemos hablado otras cosas, que eso está bien. Nos vemos la semana que viene, ya terminamos aquí, nos vemos la semana que viene con más cositas, con el capítulo 6. Que paséis un buen fin de semana, que tengáis una buena Semana Santa y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.